Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos la clase de infraestructura vial, está a cargo del ingeniero Carlos Rincón, entonces pues me voy a conectar con él. Esperemos que el ingeniero Hola, Hola, Carlos, ¿cómo estás? muy bien, Yare, ¿tú? Bien, bien, gracias. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, me alegro por aceptar la invitación y compartirnos un poquitito de tu conocimiento. No, con todo gusto. Me parece una iniciativa muy chévere. Vale, voy a enfocar entonces tus diapositivas y cuando quieras. Vale. Cuéntanos un poquitico de ti. Bueno, listo, iniciamos. Bueno, buenas Sí. tardes para todos. Bueno, que todo, quiero darle las gracias a todos por participar en este taller de ingeniería que tiene como fin compartir conocimiento y experiencia de cada uno de los profesionales del área de la ingeniería civil y ayeras también por la iniciativa. Y bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Mauricio Rincón. Yo soy ingeniero civil, especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas y llevo 3 años y medio trabajando en proyectos de infraestructura vial. Bueno, el día de hoy les vengo a exponer el tema infraestructura vial y enfocado en el diseño de carreteras. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Yera. Se está viendo un poquito borroso las presentaciones, si te das cuenta, Yera. ¿No podemos aclararlas un poquito? Pues a mí me sale normal. Sí, La, entonces, la ven sí, normal, sí. por favor, me escriben. No, yo las veo como lluviosa, la presentación no se ve clara. Pues digo como Los, para... las personas conectadas la ven normal. Por favor, me contestan si ven normal la diapositiva o la ven borrosa. Igual ellos ya tienen la información en sus correos. Dice que no se ve nada. Igual las tenemos en el correo. Ah, listo. Bueno, entonces, bueno, pero sería chévere, pero listo. Bueno, entonces, comencemos. Entonces, primero que todo, me gustaría dar un concepto sobre qué es la infraestructura vial. Entonces, la infraestructura vial la podemos definir como un conjunto de elementos que sirven para el desplazamiento de los vehículos de forma confortable y segura de un punto a otro. Y esto con el fin de qué? De garantizar la movilidad. Un ejemplo de esto son las carreteras, el más importante de esta infraestructura. Entonces, ¿por qué es tan importante la infraestructura vial? Porque es uno de los motores que mueve la economía de un país, debido a que es la que ofrece los servicios y obras necesarias para que se pueda hacer el transporte de personas y mercancía a todas las zonas productivas y de consumo del país. Y más aún en un país como Colombia, debido a que el 90% de la carga se mueve por vías, debido a que los otros sistemas de transporte como son el férreo, el fluvial y un poco más mayor el marítimo, aún no se han desarrollado al 100%. Entonces aquí, como vemos en la presentación, podemos decir que la infraestructura vial se compone de una infraestructura muy importante como son las estructuras de pavimento, como son los túneles, los viaductos, puentes peatonales o vehiculares. Podemos hablar de las ciclorrutas o andenes, también se puede hablar de los separadores de la vía, las obras hidráulicas, los buscúlveres. Todas esas cosas necesarias para hacer una vía son las que componen la infraestructura vial. Entonces, a continuación, en la siguiente presentación, les vengo a hablar un poquito sobre las entidades que se encargan de la administración de la red vial en Colombia. Entonces, la entidad, en Colombia la red vial de Colombia son administradas principalmente por dos empresas, por dos entidades gubernamentales, que son primero el INVIAS, que es el Instituto Nacional de Vías, el cual tiene a cargo toda la red de vías no concesionadas, y está compuesto por las vías primarias y terciarias.
nada más. Y aparte del Invías, tiene a cargo la administración de la parte fluvial, marítima y férrea de Colombia, la cual aún no está desarrollada, pero ellos son los encargados. ¿Y cuáles son las funciones del INVIA como tal, como administrador de las vías? Pues asignar, regular y como tal supervisar todos los contratos que, de construcción que se sean necesarios para ir actualizando y haciendo nueva infraestructura. ¿Y qué otra de las tareas importantes del INVIAS es que es el encargado de sacar toda la normativa de manuales, guías, procesos constructivos de toda la modernización de la infraestructura vial? Entonces, cada vez que usted necesite un documento como manual de diseño geométrico de vías, de túneles, todo eso lo encuentran en la página del INVIAS, que es la entidad encargada de hacer y de actualizar todos esos manuales. ¿Cómo la pueden encontrar? Muy fácil. Ustedes vienen y colocan en Google Invías anexo técnico, pues le dan el primer link y ahí le aparecen todos los manuales vigentes actualmente de túneles, puentes, Bosculver, entonces ahí los pueden descargar todos. Es muy fácil. La siguiente entidad que se encarga de la administración vial es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Ella está a cargo de la infraestructura concesionada, la cual se concesiona por medio de por medio de las APP, Asociación Público-Privadas, y ella tiene la función encargada de qué, de diseñar, construir, mantener, operar y administrar toda esa infraestructura que ella le cede a terceros para que la construyan y la administren por un tiempo que puede ser de 30 años. Y de ahí después, de que si no se renueva esa infraestructura, ese contrato de concesión, la ANI tiene que retornar esa infraestructura vial al INVIAS. Entonces, estas son las dos entidades que ustedes son que manejan la red vial y como tal, ellas son las que licitación los proyectos. Entonces, en el INVIAS vamos a encontrar todos los proyectos de infraestructuras, puentes, dragados, túneles en Colombia. Y la ANIS ya se encuentra, ya son todos los proyectos de como tal de vías, aeropuertos, concesión de puertos para construir en la Agencia Nacional de Infraestructura para concesionar. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar ya un poquito más sobre qué son las carreteras. Entonces, las carreteras las podemos definir como una vía diseñada para el tránsito vehicular que está dentro de una franja de terreno que se llama derecho de vía y el cual tiene la función de permitir la circulación de un punto a otro de vehículos con cargas o personas. Entonces, entre los principales fundamentos para el diseño de una vía, podemos encontrar que se encuentra la funcionalidad, que la funcionalidad es las especificaciones que tiene que tener la vía para cumplir con ese tránsito y esa demanda. Entonces ahí esto es lo que nos define si hay una doble calzada, si se ingresa un tercer carril y así. Después continuamos con ¿Segura? la seguridad que consiste en mantener un diseño muy estable, constante y que garantice la seguridad de todos los vehículos a la hora de un accidente. Entonces, eso es toda la infraestructura de señalización requerida como barandas metálicas, señalización, todo lo que requiere para que el conductor se sienta seguro y no haya ningún accidente. La tercera que podemos tener en cuenta es la comodidad. La comodidad hace referencia a la velocidad con la que viajan los vehículos. Entonces, que no hayan cambios bruscos de velocidad, que haya la señalización correspondiente a que la velocidad vaya mermando de 100 a 30 y haya toda esa señalización que ayude a que el conductor no se sienta cómodo manejando y no ocasione accidentes. La estética se trata del tema del paisajismo, que a veces se cumple y a veces no, que es el tema de cómo se ve la vía en el impacto a los paisajes como las montañas, los bosques. El objetivo aquí que busca es hacer el menor impacto posible utilizando el nivel de la rasante existente y, y haciendo los cortes y túneles más posibles para evitar mayores cortes en las montañas que
esas estilizaciones aún no, estéticamente no son lo más presentable. El siguiente es Económico. el económico, que el económico es la combinación de los cuatro primeros: funcional, seguro, cómodo y estético. Y lo que se busca es que, teniendo en cuenta los cuatro primeros factores, conseguir el costo más bajo de la vía, siempre tratando de cumplir los cuatro primeros. Y por último encontramos ¿cuál dice el Compatible. último? El Compatible. compatible. Y el compatible se refiere al tema ambiental, que es tratar de que la infraestructura haga la menor mitigación, el menor impacto posible al medio ambiente, y si lo va a generar, hacer como lo hace en la parte ambiental, hacer las gestiones de mitigación para que se mitiguen esos impactos y sean lo menor posible. Otro factor es muy importante, no pases aún, Gerard, mantente ahí. Otro de los factores que hay que tener en cuenta en la vía es cómo se define una vía. Entonces, la vía, que no están ahí, pero los define en orden de prioridad, pues primero lo institucional, que es la entidad que solicita al gobierno que haya la infraestructura y que haya la necesidad. Después está la operación, que es cuánto cuesta operar ese corredor. Después viene la parte humana o ambiental, que es la parte de restricciones que hay para hacer un corredor por esa zona, como son zonas protegidas o zonas de resguardos indígenas o poblaciones. Y la siguiente sería la parte de costo. Como todo es una influencia, el costo es muy importante para ver si cuadra entre la proyección presupuestal de todas esas infraestructuras que ya se habían proyectado con un presupuesto general y si cabe hacerla. Ahora sí pasa a la siguiente, Gerardo, por favor. Un paréntesis, para las personas que me están pidiendo las diapositivas, por favor déjenme un mensajito con el correo y yo se las hago llegar, porque pues normalmente se envían 15 minuticos antes de que inicie como tal la transmisión. Continúa ahí. Sí, lo que pasa es que ahí no, hoy sí no se está viendo nada de las presentaciones que hay, pero bueno, no importa nada. Ya mejoró un poquito. Entonces ahorita vamos a hablar de la clasificación de las carreteras. Entonces la carretera se clasifica en la funcionalidad, el terreno, la competencia, las características, y en base al tránsito la clasifica el Ministerio de Transporte. Entonces, inicialmente empecemos con la funcionalidad. Pasamos a la siguiente, ayer. Entonces, en base a la funcionalidad, es como la jerarquía que le da el gobierno para cuáles son las vías que requiere que estén operando constantemente para que haya una conexión entre las capitales, los centros de producción y los centros de producción y de consumo. Entonces, en base a eso, las vías se clasifican en tres: primarias, secundarias y terciarias. Entonces, ¿cuáles son las vías primarias en Colombia? Son las troncales, que las troncales son las que van de sur a norte, y después están las transversales, que van de occidente a oriente. Después están las vías de acceso a las capitales de cada departamento. Después van las vías que van hacia los puertos, hacia los centros de producción y van hacia los centros de exportación o de intercambio de mercancías. Y también se incluye entre vías primarias las vías que conectan con otros países. Después tenemos las vías secundarias, que las vías secundarias son las vías que comunican municipio entre municipio y pueden comunicar un municipio con una vía principal de las anteriormente mencionadas. Después tenemos las vías terciarias, que las vías terciarias son las que comunican los municipios con sus municipios con sus veredas, y pueden comunicar veredas con veredas. Y estas pueden, se me olvidó aquí comentar que las vías primarias normalmente tienen que ser siempre pavimentadas, las vías secundarias pueden estar en afirmado, pavimentada, y las vías terciarias normalmente se encuentran en afirmado, hasta que se les hace un mejoramiento y se pasan a secundaria. Entonces, la siguiente diapositiva vemos la clasificación por el tipo de terreno. Según el tipo de terreno, la podemos dividir entre terreno plano, ondulado, escarpado, montañoso o escarpado, perdón. Entonces, el plano, pues, en este terreno ese es el más fácil que podemos encontrar. Aquí podemos encontrar pendientes menores a 3%, longitudinalmente y transversalmente del 5%, y como consideración principal, pues,
en este tipo de vías, pues no se requiere ningún tipo de movimiento de tierras, debido a que son planas, normalmente lo que se hacen son terraplenes. Y los terraplenes se hacen debido a que la capacidad del suelo a veces no es la más resistente para aguantar la carga de los vehículos y por cuestiones de lluvias y por lluvias y por escorrentías de pronto hay un lavado de fino de la estructura, entonces normalmente se hacen en terraplene. Después siguen las onduladas, que las onduladas sí se presenta ya un movimiento de tierra, pero no es aún tan alto, en el cual ya nos encontramos entre cortes y llenos en la vía, y la característica es que la pendiente está entre el 3 al 6% longitudinalmente. Después sigue la montañosa, que el terreno montañoso lo comprende las pendientes longitudinalmente del 6 al 8%, y este terreno sí ya se presenta una gran excavación, un gran movimiento de tierra debido a que son terrenos de montaña ya y toca realizar muchas excavaciones para poder construir la sección de la vía. Y por último tenemos el escarpado, que son pendientes mayor al 8%, que los movimientos de tierra son gigantes, que para emplazar la calzada toca quitar un tercio de la montaña, y en el cual a veces se tiene en cuenta que toca hacer túneles, debido a que el movimiento de tierra es tan alto que es compensable como hacer un túnel. Entonces, la escarpada es la de mayor volumen y la que uno trata de evitar un poco, porque es la más costosa de construir. A continuación seguimos viendo los tipos de carretera y la vemos por sus competencias. Entonces, debido a su competencia, pues están las carreteras nacionales, las nacionales son las administradas por el INVIAS y por la ANI, las que mencioné anteriormente, y corresponden a las mismas vías primarias. Después se encuentran las carreteras departamentales, que las carreteras departamentales son las administradas por los departamentos y corresponden a las vías secundarias. Estas son las vías veredales o vecinales, son administradas por los municipios y también por el INVIAS, que también él también tiene tiene la obligación de intervenirlas, y son administradas por los municipios normalmente, pues son administradas por los municipios. Y por último tenemos las carreteras distritales y municipales, que son las que pertenecen a las zonas urbanas, suburbanas y rurales de las ciudades y capitales departamentales. Entonces, a continuación, la siguiente clasificación sería por las características de la vía. Ahí. Entonces, dependiendo de las características de la vía, se encuentran tres. Entonces, están las autopistas, que la característica de la autopista es que hay calzadas que están separadas por un separador, y esas calzadas pueden ser de dos o más, de dos hasta tres, cuatro carriles, y adicionalmente pueden haber 4, 6, 8 calzadas las que se requieran. Para que se clasifique una vía de este tipo como autopista, el control de los accesos de entrada y salida tienen que ser controlados. Todo tiene que ser por intersecciones a desnivel. Nada puede ser a nivel debido a que las intersecciones a nivel afectan la velocidad. Después se encuentran las carreteras multicarriles, que son las que tienen dos calzadas, las cuales pueden estar separadas por un separador o no, que es la segunda imagen. Pueden ser de 2 o 3 carriles, y ellas tienen la característica que la entrada y salidas al corredor puede hacerse como por intersecciones a nivel como intersecciones a desnivel. Y la última de 2 carriles, que son las carreteras de una sola calzada, un carril por sentido, y las cuales los accesos de entrada y salida no están controlados, son directos, y son las que normalmente encontramos en el país. Entonces, la siguiente clasificación que podemos encontrar para las vías son las que realiza el Ministerio de Transporte como jurisdicción para controlar como la normativa que le aplica a cada una. Entonces se las clasifica como vías urbanas y vías rurales. Entonces, entre vías urbanas se las clasifica como con troncales, arteriales, principales, secundarias, colectoras, ordinarias, metrovías, ciclorrutas, y como rurales se encuentran las carreteras principales, carreteras secundarias, las terciarias, las peatonales, las férreas.
y el Ministerio de Transporte es el que regula la velocidad de los corredores. Que es un ejemplo, él dice que la normativa vigente que dice que la velocidad debe que ser a 30 kilómetros en la zona urbana es implementada por el Ministerio de Transporte y no por la parte de diseño. Y como característica en Colombia la velocidad máxima que puede tener un corredor es de 120 kilómetros, que es lo que permite la norma del Ministerio de Transporte. Por acá preguntan que qué diferencia hay entre una vía colectora y una de servicio. Pues es que la vía colectora es la que recibe otras vías de menor, como decir, puede ser una vía secundaria y encanaliza hasta llegar a una vía primaria. Y la vía de servicios son las vías que se construyen como calzadas paralelas a las principales, y como se ve en Bogotá, que hay 4 calzadas, entonces las dos principales, las calzadas del centro son las calzadas rápidas, y la de los lados se les llama calzada de servicio porque es la que permite todos los accesos a nivel y todo eso. Esa es la diferencia. Entonces, ahorita continuamos mirando ahora sí, proceso del diseño geométrico. Primero que todo, antes de entrar en explicar de forma muy general, porque es un tema muy denso, qué consiste el proceso de diseño geométrico, quiero comentar que las intervenciones que se le puede hacer a un corredor son de 3 tipos. Se puede construir una vía nueva, se puede hacer el mejoramiento de una vía o se puede hacer la rehabilitación de una vía. Entonces voy a explicar cada una. Entonces, la construcción de una vía nueva, ¿cómo se compone? Se compone de 3 etapas, que es la que normalmente se compone en todos los proyectos, que es una etapa de prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños. La etapa de prefactibilidad es la etapa donde se hacen los 3 trazados, o se hace primero 3 alternativas de trazado con el fin de evaluar cuál es la mejor alternativa, y después de hacer la etapa de prefactibilidad se aprueba si es factible o no el proyecto y se continúa con la etapa de factibilidad. ¿La etapa de factibilidad en qué consiste? Consiste en pasar esas 3 alternativas de trazado ya a un diseño más detallado, decirlo, pero no a nivel de construcción, en el cual ya se hace exploración de geotecnia, se hace estudio de tránsito, se puede hacer estudio hidrológico, y en el cual se desarrollan las 3 alternativas a la mayor especificación posible, y de ahí se le da a la entidad, porque la institución y a las entidades ambientales y todas las que correspondan, para que ellos aprueban desde el carácter de cada uno cuál es la mejor alternativa. Y después de haber seleccionado en factibilidad la mejor alternativa, después se pasa a la etapa de estudio y diseño, que ya es el estudio a nivel de construcción, y ya ahí se procede a construir la vía. Después se encuentra para intervención el mejoramiento de una vía. El mejoramiento de una vía, ¿en qué consiste? En realizar un diseño de una vía que ya existe y pasar y hacerla cumplir las especificaciones de una vía de primer orden o una vía de tercer orden a segundo orden, que consiste en agregar bermas, en anchar los carriles a las especificaciones que pide la norma, a reemplazar toda la estructura de pavimento debido a que ya va a clasificar como una categoría superior, va a tener más tráfico, entonces esa estructura fue diseñada para un tráfico menor. Y la última que podemos encontrar para las vías como intervención es la rehabilitación. La rehabilitación de una vía solo consiste en el estudio a nivel de pavimento. Son esas vías terciarias o secundarias que están tan deterioradas la estructura de pavimento que es necesario volver a hacer una geometría de toda la vía para que sí hacer una propuesta de pavimento, y lo que se hace es levantar todo el pavimento y volverlo a echar nuevamente con una nueva geometría debido a que al desgaste que sufrió mucho tiempo, la vía se ha dañado. Y bueno, ahora sí, y aquí a continuación el proceso que voy a explicar es el proceso para diseñar una vía totalmente desde cero, cuando es una vía nueva. Entonces, el proceso inicialmente consiste en que, en base a la clasificación de la que le explica ahorita, se tienen en cuenta 2, que es el criterio de cómo se clasifica la vía, si es primaria o secundaria, o el tipo de terreno. Entonces, como se puede ver en el cuadrito, él ya nos dio una limitación. Si uno va a hacer una vía terciaria, un ejemplo, en un terreno plano, la velocidad que tenemos que escoger para toda la vía en general son 40 kilómetros. Lo mismo para un ejemplo, si vamos a hacer una vía secundaria plana, el rango de velocidad que podemos definirle a esa vía es de 60 a 80. Entonces, nosotros partimos inicialmente que la velocidad de operación del corredor lo define esta tablita que está aquí,
la cual se encuentra en el manual de diseño geométrico del INVIAS. Y después de esto, a continuación, y ahora pasamos a la siguiente, después de definir la velocidad de operación que va a tener la vía, se define la pendiente a la cual se va a construir. Entonces, la pendiente se define también con la característica, la clasificación de la vía en base que si es primaria, secundaria o terciaria. Entonces, como pueden ver en la tablita, si es terciaria es 7, si es secundaria puede ser 7 o 6, si es primaria puede estar de una calzada nada más, de 5 hasta 7 y hay unos rangos. Después de definir la pendiente, lo que se hace es definir, y con la topografía se tiene que trazar toda la geometría o el eje principal guía de las tres alternativas del diseño, el cual se calcula en base a la fórmula de pendiente, que es muy fácil, que la pendiente es igual a y sobre x, en este caso y sería la diferencia entre altura entre las curvas de nivel de la topografía que cuenten, y x sería la distancia horizontal. Entonces, como nosotros en este caso ya tenemos la pendiente, que la sacamos por la tabla, y ya tenemos las curvas de nivel y definida, lo que se hace es calcular la distancia a la cual tenemos que ir haciendo, trazando nuestro trazado de nuestra vía, como se ve ahí en la imagencita en color rojo, y la cual hasta llegar de un punto A a punto B. Entonces, ¿cómo se hace todo este trazado? Pues teniendo en cuenta unos puntos como de referencia principales. Una vía nueva nace de una necesidad de ir de un pueblo a otro, de recortar un trazado de un costado a otro. Entonces, lo que uno hace es define los puntos de control, las zonas que quiere pasar y comienza a trazar estas lineecitas por toda la topografía y hace tres alternativas de diseño. Y con esa es que comienza a trabajar y comienza uno a hacer la evolución de todo el diseño. Entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, aquí ya hablando un poquito más de la curva, antes de eso, también se tiene que definir el vehículo de diseño, el cual se define por el estudio de tránsito. Es un insumo que nos lo da el área de tránsito y transporte, y normalmente se toman dos, que es el carro liviano y que se pueden llamar las camionetas, camperos, camionitos pequeños, y los carros pesados, que son las mulas. Estos dos factores, ¿por qué tienen en cuenta? Porque uno influye en el diseño de la pendiente y el otro influye en el diseño de las curvas, debido a la diferente velocidad de operación que tiene cada uno de los vehículos. Entonces, después de haber trazado las alternativas de diseño, ahora sí viene uno y toca convertir esos cruces, mejor dicho, los vértices de esa línea trazada, toca unirlas con curvas para que se pueda circular. Entonces, para hacer ese procedimiento, el manual consta de tres empalmes. Se pueden realizar tres tipos de empalme, que está el primero que se ve en la parte izquierda, que es el empalme circular simple, que es una curva circular. El segundo es un empalme espiral, círculo espiral, que está compuesto ¿por qué? Por una espiral de entrada, un círculo y una espiral de salida. Y el último empalme, que es el empalme tercero, es el empalme espiral-espiral, que son dos curvas espirales. Entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, ya podemos ver aquí como una especie de esquemita donde están las líneas tangentes que nosotros cruzamos y en las esquinas ya están unidos con unas curvas que pueden ser de las características antes mencionadas, que pueden ser curva circular, un empalme espiral, círculo espiral o un empalme espiral, espiral. Después de haber unido todo eso con eso, toca hacer un estudio de velocidad. ¿Con qué fin se hace el estudio de velocidad? Con el fin de garantizar la comodidad del vehículo, que fue uno de los factores que mencioné anteriormente, que es que la velocidad no puede cambiar abruptamente, muy vastamente de un sector a otro. No, yo no puedo pasar de una vía de tener una velocidad de 20 a 60 o de 80 a bajar a 30 geométricamente. Entonces lo que uno hace es que hay una tablita, una regla, que lo que uno hace es a todas las tangentes le asigna una velocidad y con eso va comprobando que la velocidad entre curvas en base al radio final definido a cada curvita no sobrepasa los 20. Entonces, si yo en la primera curva que definí tengo 60, la siguiente curva puede ser o 50 o 60, 60 puede ser de 70 a 80 o el mismo 60 anterior, no puede ser superior. Y en la siguiente curva, si la que la asigné me quedó en 80, la siguiente puede ser de 70 o 60 o puede ser 90 y así vamos haciendo el diseño en base a las tangentes. Eso es un proceso
un poquito más complicado, rutinario, pero solo lo quería mencionar de que siempre se hace la comprobación de las velocidades y decir que el tramo de las vías se diseñan con una velocidad. Usted puede decir una velocidad está diseñada a 80, pero eso no quiere decir que todas las curvas están diseñadas para andar a 80. Hay curvas para andar a 60, otras a 40, otras a 30, debido a que eso lo da el estudio de velocidad y la distancia que se pudieron ganar entre las tangentes que quedan entre cada curva. Después de haber realizado el proceso de hacer el trazado y colocarles curvas a la vía, lo que se le hace es diseñar el peralte a las vías. ¿Que el peralte en qué consiste? Es la inclinación que tiene la vía que garantiza que al circular a la velocidad que está diseñada la curva, el vehículo no se vaya a salir. Entonces, si una curva va hacia la derecha, el borde que se alza es el izquierdo, y si va hacia la izquierda, el borde que se alza es el derecho. Entonces, esto lo que hace es que cuando tú vas por el carril externo y tú comienzas a coger la curva hacia la izquierda, ese bombeo te hace ir hacia el centro y hace que no te salga. Entonces, debido a que las vías se vienen a 60, 80 y ya son velocidades de bastante longitud, puede ocasionar de que el vehículo pueda salirse si va a mucha mayor velocidad. Entonces, como un factor de seguridad y de comodidad para el conductor, se hacen estos peraltes que garantiza que siempre se va a mantener dentro de la geometría de la vía, así no importando qué velocidad esté diseñada. A continuación veremos, ya entraríamos, después de tener la planta, porque el diseño en las vías se diseñan en tres pasos. Primero se diseña la planta, que son las curvas miradas desde techo. Después se diseña el perfil con la topografía. Y por último se diseña la sección transversal. Y eso en un programa como es Civil 3D se une y se hace un corredor que ya nos bota todas las propiedades. El siguiente paso sería diseñar el diseño vertical. El diseño vertical se compone por dos tipos de curvas, las curvas cóncavas y las curvas convexas. Entonces las curvas cóncavas son las que van de abajo hacia arriba y las convexas de arriba hacia abajo. ¿Qué es la curva cóncava? Es la unión de dos curvas que son dos parábolas y ellas pueden ser como simétrica como asimétrica dependiendo del caso. Entonces, a continuación ya vimos las curvas verticales, ya ahora sí se procede teniendo en cuenta el perfil de la vía, se tiene que hacer un perfil vertical de la vía en base a las curvas superiores. Entonces, este perfil es concordante con la planta. Entonces, las velocidades que hemos diseñado en la planta van a corresponder a las mismas que van a tener el perfil, debido a que se tiene que garantizar la misma continuidad. Entonces, si yo en la parte de abajo, en la primera curva, tengo 60, la curva de la parte de abajo que voy a diseñar para el perfil tiene que tener 60. Y así lo mismo. Entonces, primero que todo, también se hace una línea del punto A al punto B donde llega la vía. Se hacen una especie de PIs, que son unos vértices para separar cada uno de las vías, para irse pegando lo más posible al terreno natural. Y por último se procede a ir colocando curva por curva en base a las velocidades que se va teniendo. Entonces ahí, como vemos a la derecha, hay una superficie y al lado hay un cuadrito que muestra como el perfil de cómo se va viendo ya el perfil terminado, que es como onduladito. Ya no se ve esa cuestión de vértice ni nada. A continuación, en la siguiente presentación, ya entramos al diseño de la sección transversal, que es el último paso de una vía. Entonces, como dije, eso lo define el tipo de característica de la vía, si es primaria, secundaria o terciaria. El manual de diseño geométrico te dice que si es primaria, la berma tiene que ser de tanto, si los carriles tienen que ser de tanto. Entonces, uno lo único que hace es ir al manual de diseño y coger cada uno de los valores indicados en cada una de las tablas que se encuentran en el capítulo. Entonces, como general, podemos decir que una sección transversal está compuesta de ¿qué? De una calzada, la cual está compuesta por dos carriles, uno por cada sentido, si es en este caso bidireccional, está compuesta por las bermas. La suma de las bermas con los dos carriles forman lo que llamamos la corona de la vía, y después a continuación siguen todas las obras complementarias que pues, son las cunetas y los muros de contención, si es un talud en la parte de arriba de zanjas de coronación, y todas esas infraestructuras tienen que estar dentro de un área que nosotros llamamos derecho de vía. ¿Qué es el derecho de vía? Es la sección o el terreno donde va a estar emplazada la vía en la cual no se pueda hacer ninguna construcción. Que lamentablemente en Colombia
no se respeta este derecho de vía y todos los derechos de vía han sido invadidos, pero como norma general la norma dice que una vía de una calzada, desde su eje principal, donde se dividen los dos carriles, a cada costado tiene que haber 30 metros. Cuando son doble calzadas, que son dos calzadas a cada costado, midiendo desde el eje de cada calzada, tiene que medir 20 metros, y así lo sucedió. Entonces, eso es lo que uno hace, pasarle ese dato al componente predial para que ellos hagan la adquisición de predio. Y si alguna de las infraestructuras se sale de esa área, pues toca seguir continuando y comprando más terreno del que ya está exigido por la norma. Y a continuación, en la siguiente presentación, esta es la sección de una vía, de una calzada, ya vemos la sección de una vía doble calzada, que es lo mismo, que está compuesta por un separador en la parte central, las dos calzadas, y a cada costado, dependiendo cómo esté su emplazamiento, puede estar en corte o en terraplén. Y a continuación, ya por último, ya el producto final de hacer el diseño en planta, el diseño de perfil y hacer las secciones, con lo cual se hace un modelo en 3D, ya lo que uno hace es hacer la presentación del plano. Entonces, el plano general de que todo el mundo conoce de diseño geométrico está compuesto y se llaman los planos planta-perfil. Todos los planos planta-perfil están compuestos por tres componentes. En la parte superior se visualiza lo que es la planta, que está a escala 1000, y ahí se muestra la información como es la sección transversal de la vía, los elementos de cada una de las curvas, que son el PC, el PT, las edificaciones. Adicionalmente se muestran los mojones, que son los mojones de amarre donde se hicieron la topografía, que al momento de ir a construir se vuelven y se amarran de esos puntos. Se pueden poner un listado de las obras de alcantarilla o muros. Y si hay puentes de grandes dimensiones, se puede poner el esquema de los puentecitos para que la persona en obra se haga una idea mejor. A continuación, en la parte central, la parte más chiquitica, se encuentra lo que son los peraltes, que es cada vez, los peraltes cada vez es, dependiendo de la curva, en qué sentido se va alzando el borde. Entonces, como dije, si es hacia la derecha, el borde que se va a alzar es el izquierdo, y así sucesivamente. Esta condición es para cuando es bidimensional, cuando es calzada de dos calzadas, la calzada se hace con un bombeo a un solo sentido, nada más, y se altera en base a cómo va dando la curva. Y por último, lo que encontramos ya es el perfil, que lo único que muestra es la línea de topografía, los bordes de la vía y la restante como tal, con sus respectivas curvas cóncavas o convexa, y se muestra también una nomenclatura, y adicionalmente se muestra en la parte de abajo de ese carrito que van a encontrar un reporte de volúmenes. Entonces coloca volúmenes por cada kilómetro, entonces encuentra el volumen que hay en el kilómetro 15, el 20, el 30 acumulado, y ese se calcula en base a ese perfil. Y a continuación, ya el siguiente plano sería el plano de secciones transversales, que es el más típico, que muestra, que ya es como nos lo muestra el modelo 3D. Entonces, ahí ya nos muestra, ya podemos mostrar lo que es la estructura de pavimento, lo que es la base, la subbase, y dónde están los chaflanes de corte y los chaflanes de lleno. Y la información que trae cada una de las seccioncitas, pues son como tal la distancia a cada uno de los puntos de intersección. Un ejemplo te muestra la distancia exacta hasta donde llega el corte, y a la distancia donde está la cuneta, la distancia donde termina la calzada, y adicionalmente te muestra el reporte de volumen de esa sección entre ese tramo. Entonces muestra el lleno y el corte de cada una de las seccioncitas. Entonces, ya a continuación, y así es que se entrega el proyecto. Y otra serie de planos que se muestran, pero lo más importante y lo que tienen más significado son estos dos. A continuación, quería hacer aquí como una especie de visualización como de los software más utilizados y de los que yo utilizo para el diseño geométrico de vías. Y el primero es el Civil 3D, que en su versión 2020, que ya todo el mundo lo conoce de una forma u otra, que es especializado en solo vías, el cual lleva mucho tiempo y es el que más utilizamos debido a que podemos trabajar con él con la metodología BIM, debido a que se integra con todos los demás software de Autodesk. Tú puedes exportar cosas de AutoCAD a Civil y la puedes pasar imágenes o renderizar cosas de Civil 3D
a programas de edición de imágenes de AutoCAD y todo eso. Entonces es el programa más utilizado debido a la gran compatibilidad de cosas y a la gran facilidad que tiene para generar los planos. Y otro software que les recomiendo que está, y se utiliza para, antes de pasar al siguiente, se utiliza para hacer las tres etapas de un diseño, que es prefactibilidad, factibilidad o estudio de diseño. Es el mejor, el que tiene todas las herramientas, lleva como 10 años en el mercado y está ya a un nivel de desarrollo muy avanzado. Y el siguiente que salió hace muy poco es el InfraWord 2020, que lleva en el mercado como 4 años, ya es una evolución del Civil 3D, pero lleva tan poquito que aún no está al nivel de detalle de Civil 3D, y lo que nos ayuda a este programa es que ya es un programa que nos ayuda a diseñar la planta y el perfil al mismo tiempo. Todo lo hace al mismo tiempo. Tú vas haciendo las curvas y a una vez te vas sacando los chaflanes, y tú puedes ya hacer, en base a unos condicionales que le pongas, ya puedes diseñar las propuestas de puentes que pueden haber en base a los vacíos. Aparte, este programa permite que tú exportes puentes hechos en otros programas Autodesk y ya los montes y los visualices cómo queda. Puedes montar también las modelaciones hidráulicas de los ríos y para que muestre las manchas de inundación. Pero lamentablemente a nivel de detalles, de estudios y diseño, aún falta un poquito de desarrollo porque es muy complicado el tema de hacer planos y eso. Entonces ya yo lo recomiendo mucho para el tema de diseños de vías nuevas hasta la etapa de prefactibilidad. Prefactibilidad y factibilidad, debido a que no piden tantos planos a detalles, pero cuando tú te vas a una etapa de construcción de vías, tú te piden planos de replanteo, planos de chaflán, y este programa aún no permite sacar todos esos reportes, entonces ahí se queda un poco limitado. Y la exportación de un programa a otro aún no es 100% perfecta, entonces se pierden algunas propiedades, entonces aún no se puede trabajar. El futuro es este programa. Si quieren hacer vías tipo para presentar proyectos iniciales, para hacer mis visuales, es muy fácil, hay muchos tutoriales y se pueden hacer todas las vías que ya ustedes ya no necesitan hacer ningún render ni nada, sino ahí ya lo pueden visualizar de una vez. Y en la siguiente diapositiva me gustaría recomendarles ya como tal los manuales que actualmente rigen en Colombia y uno se guía para el diseño. A nivel nacional, las vías se rigen en base al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, del INVIAS, en su versión 2008, el cual es un manual muy general, es un manual más enfocado a la parte rural y no a la parte urbana de vías. Tiene conceptos muy generales y deja muy abierto a los criterios del diseñador la cuestión de hacer intersecciones, de hacer parámetros de diseño de boca calle y cuestiones así. Entonces, por lo cual es un manual muy bueno, pero no tiene un nivel de recomendación muy hacia vías urbanas, poco, tiene recomendaciones. Es un manual muy general y te deja a ti la oportunidad de desarrollarte como diseñador toda la oportunidad. Y es el que lo exige la ley. Cada vez que vas a hacer un diseño, siempre toca mantener los parámetros que exige el manual de diseño métrico del INVIA. Pero como manual también que les recomiendo cuando vayan a hacer una vía urbana, les recomiendo la guía para el diseño de vías urbanas de Bogotá. Esto fue un manual que mandó a hacer la alcaldía de Bogotá a la Universidad Nacional Nacional de Colombia, el cual ya se enfoca más a la parte urbana, y el cual ya es una norma para aplicar en Bogotá, pero no para el resto del país, pero todo lo tomamos de referencia debido a que tiene unos detalles de intersecciones, de parámetros de boca calle, de andenes, de ciclorrutas muy detallados, y el cual la información que no pueda uno encontrar en el manual de diseño geométrico está desarrollada en este manual, ya para vías urbanas. Estos dos manuales son muy cortos en la parte de intersecciones, debido a que en Colombia el tema de intersecciones aún es muy poco desarrollado. Entonces, normalmente se manejan tres tipos de intersecciones que son las que ustedes conocen típicamente, que es la intersección de trébol, la intersección de trompeta y la intersección de pasos elevados. Entonces, al momento de que usted quiera
averiguar, documentarse un poco más sobre el diseño de algunas intersecciones, les recomiendo ya irse al Manual Internacional de Estados Unidos, que es el que está a la parte izquierda, el verdecito, que es la política de diseño geométrico de carreteras y calles de los Estados Unidos. Ya sacó una nueva versión 2008 que está muy interesante, ya incluye la parte de los peatones, de ciclorruta. Es un manual que se encuentra en inglés y aquí puedes encontrar todo el desarrollo que son intersecciones de todo tipo, que aún no se utilizan en Colombia, pero va a haber la posibilidad que en algún momento algunas alternativas puedan caer en tu proyecto y está muy bien explicado. Entonces, estos son los tres manuales que yo utilizo, son los que utilizamos en Colombia, hay muchos más manuales de otros países, pero estos son los más importantes el primer manual, que es el manual del Invías, lo encuentran en el Invías, el manual de calles urbanas en la página de Alcaldía de Bogotá y el manual internacional que es el que rige en Estados Unidos, también lo puedes encontrar en internet buscando en el buscador solo con el nombre que aparece en la presentación, te aparece. Y por Vale. último, me gustaría terminar en la última presentación hablando de la importancia de la infraestructura vial. Entonces, como tal, ¿por qué es tan importante la infraestructura vial? Porque si no hay infraestructura vial en una zona, pues no va a haber desarrollo económico. ¿Por qué la importancia de la infraestructura vial? Porque si uno va a construir un puerto, pues necesita llegar al puerto, entonces necesitan las vías, si va a ser un centro de producción. Entonces, si un país no desarrolla la infraestructura vial para comunicar todas sus regiones, no va a haber desarrollo de ninguna forma. Entonces, esas cosas las podemos ver con algunas regiones de Colombia que no llegan las vías, nunca se desarrollan proyectos de grandes características. Pero no, la, la, no es solamente importante que esas vías se construyan, sino es muy importante que se mantengan en buen funcionamiento, que es lo que ha pasado en Colombia. Pasan los años, 30, 40 años y las vías no se intervienen. Entonces, ¿qué pasa? La vía se deteriora, entonces ya las zonas productivas que sí eran productivas, pues ven inviable porque es muy costoso llevar los productos, los tiempos de retraso. Entonces, la importancia de un sistema de administrar las vías es que se pueda contar la infraestructura vial de un país, disponer con la infraestructura en todas las zonas que requiere y mantenerla en un funcionamiento óptimo de haciéndole mantenimiento periódico y operacional. Y Va- ya, muchas gracias. Vale, Inge, gracias a ti por todo el conocimiento que compartiste. Tenemos 2 minuticos para pues contestar dos preguntas que hay. La primera, ¿el manual de diseño de vías urbanas de Bogotá ya es un manual normativo como tal? Es un, O es un manual normativo para Bogotá, pero para las demás zonas del país siempre tienes que utilizar como referencia el manual de diseño geométrico de carreteras del INVÍAS. Lo que tú puedes tomar de ahí son ejemplos de cómo han solucionado la parte de andenes, secciones transversal, bocacalles en zonas urbanas. Pero no, solo en Bogotá se aplica como tal al 100% con el INVÍAS y fuera de Bogotá se aplica como tal las reglas generales del manual del INVÍAS, de diseño de carreteras. vale, gracias. Y el otro dice, diseño de elementos de protección tipo barrera flexibles, los distanciamientos en ¿qué? Espérame, busco. Ah, la diseña teniendo en cuenta con qué parámetros. Las barreras. Sí, o sea, ¿qué parámetros utilizas tú para hacer el diseño de elementos de protección tipo barrera flexible? Pues esos elementos sí ya, pues uno da una recomendación de unos sitios que requiere y el que define ya como ese criterio específico del tipo de barrera, porque uno no define una vez, ya sí es un tema de tránsito. La persona de tránsito y transporte ya define cuáles son los elementos que requiere la vía y en base a la velocidad de operación final que va a tener la vía, cuál tipo de barrera coloca. Eso no es un criterio diseñado, definido desde la parte de diseño métrico, no, es un criterio, es una definición desde la parte de tránsito y transporte de qué elemento se va a poner ahí. Vale, muchísimas gracias, ingeniero, de verdad, muy enriquecedora la información. Entonces, pues voy a guardar ya para que no se me vaya a borrar el en vivo, ¿vale? Vale, Muchísimas Yera, gracias. a ti, muchas gracias a todos, hasta luego. Chao.